Hay algo que muchos hombres viven sin darse cuenta, hasta que el patrón se repite una y otra vez. Tú escribes mensajes largos, pensados, llenos de atención. Ella responde con 2 o 3 palabras. Tú estás disponible cada vez que llama. Ella tarda horas en contestar. Tú empiezas a imaginar un futuro juntos, mientras ella aún está decidiendo si realmente le gustas. Y entonces aparece la pregunta que duele más que cualquier silencio. ¿Por qué no me valora? ¿Por qué me da por hecho? ¿Por qué me trata como una opción y no como una prioridad? Este es el punto en el que la mayoría se confunde. Creen que el problema es que no han hecho lo suficiente, que deberían demostrar más interés, más compromiso, más paciencia. Pero cuanto más dan, menos reciben. Y esa contradicción no solo genera frustración, también siembra inseguridad, dudas y una sensación constante de estar persiguiendo algo que siempre se aleja un paso más. Lo inquietante es que esta historia no es excepcional. Es común, demasiado común. Se repite en mensajes, en citas, en relaciones que comienzan con ilusión y terminan con desgaste. No porque falte cariño, sino porque algo fundamental está fuera de equilibrio. Antes de pensar en estrategias, en consejos rápidos o en frases ingeniosas, hay que entender una verdad incómoda. Si no la ves ahora, volverás a caer en el mismo ciclo, aunque cambie la persona. Y la pregunta clave no es qué hace ella, sino qué estás proyectando tú sin darte cuenta. Hay una lección que cambia por completo la forma en que funcionan las relaciones, pero la mayoría de los hombres la descubren demasiado tarde. No tiene que ver con técnicas, trucos psicológicos, ni juegos de poder. Es mucho más simple, y al mismo tiempo, más difícil de aceptar. La única manera real de que alguien te valore es que tú seas genuinamente valioso. Y la única forma de que tema perderte es que perciba, sin necesidad de palabras, que tú estás perfectamente bien, incluso sin su presencia. Aquí es donde muchos se resisten. Porque han aprendido que el amor se demuestra dando más, sacrificándose más, estando siempre disponible. Sin embargo, en la práctica, esa entrega constante suele producir el efecto contrario. Cuando alguien siente que te tiene asegurado, pase lo que pase, deja de esforzarse. No porque sea mala persona, sino porque así funciona la psicología humana. Valorar algo implica sentir que podría perderse. No de forma dramática ni amenazante, sino de manera natural. Si tu atención es ilimitada, tu tiempo siempre está libre y tus prioridades giran únicamente alrededor de ella, tu presencia pierde peso. No hay misterio, no hay desafío, no hay sensación de elección. Este principio incomoda porque obliga a mirar hacia adentro, obliga a preguntarse si tu vida tiene dirección propia, si tu bienestar depende de la validación de otra persona o si, en el fondo, estás usando la relación para llenar un vacío. Cuando alguien percibe que la necesitas más de lo que ella te necesita a ti, el equilibrio se rompe silenciosamente. Y a partir de ese momento, todo lo que hagas, por bien intencionado que sea, empieza a restar en lugar de sumar. Entender esto no es el final del camino, pero sí el punto exacto donde todo empieza a cambiar. Aquí es donde el principio anterior se vuelve práctico. La mayoría de los hombres no falla por falta de interés, sino por exceso. Invierten más de lo que la otra persona está ofreciendo y creen que eso fortalecerá la conexión. En realidad, lo que hacen es romper el equilibrio. La calibración emocional consiste en algo muy concreto. Reflejar el nivel de inversión de ella, no superarlo. Si ella tarda horas en responder, tú no necesitas contestar al instante. Si escribe mensajes breves, no hace falta que envíes párrafos enteros. Si cancela planes con facilidad, tu disponibilidad también debería reducirse. No como castigo ni como estrategia manipuladora, sino como una lectura honesta del interés real que existe en ese momento. Muchos confunden esto con jugar a los juegos, pero no lo es. Es como afinar un instrumento. Primero escuchas la nota, luego ajustas la tuya. Cuando dos personas están en la misma frecuencia, la interacción fluye.
Cuando una empuja más fuerte que la otra, el sonido se distorsiona. El problema aparece cuando proyectas tu entusiasmo sobre alguien que aún no está ahí. Tú ya estás emocionalmente implicado, mientras ella sigue evaluando. Esa diferencia crea presión, y la presión, aunque no se diga en voz alta, se siente. La otra persona percibe que estás más involucrado de lo que la situación justifica. La calibración emocional te obliga a bajar el ruido y observar, a responder desde la realidad, no desde la ansiedad. Y cuando haces eso, algo curioso ocurre. La dinámica deja de estar desbalanceada. Ya no persigues, te mantienes presente, pero firme. Interesado, pero no necesitado. Ese cambio, aunque sutil, empieza a modificar la forma en que ella te percibe. Para entender cómo funciona esto en la vida real, basta con mirar un caso muy común. Un hombre conoció a una mujer que le gustaba mucho. Desde el primer momento empezó a escribirle mensajes largos todos los días, llenos de atención y explicaciones. Ella respondía con palabras sueltas, a veces con un simple sí o vale. Él no entendía por qué la sentía distante si estaba haciendo todo bien. Cuando decidió cambiar algo, no lo hizo desde el enfado, sino desde la observación. Empezó a responder con la misma brevedad. Dejó pasar tiempo antes de contestar. Volvió a centrarse en su trabajo, en su rutina, en su vida. No la ignoró, simplemente dejó de empujar. Durante los primeros días no pasó nada. Pero a las 2 semanas ocurrió algo inesperado. Ella fue la que preguntó si todo estaba bien. Notó el cambio. Quiso saber por qué él parecía diferente. Sugirió verse para hablar. De repente, mostró interés donde antes no lo había. No porque él hiciera un truco, sino porque dejó de sobreinvertir. Al desaparecer la presión, apareció el espacio, y en ese espacio surgió la curiosidad. Este tipo de giro desconcierta a muchos hombres porque rompe con lo que les enseñaron. Pensaban que insistir era demostrar interés. En realidad, insistir cuando el otro no está al mismo nivel comunica inseguridad. Cuando tú ajustas tu energía a la suya, no la pierdes. Te recuperas a ti mismo. Aquí se produce el primer gran cambio de dinámica. No es magia ni manipulación, es simple equilibrio. Cuando dejas de regalar tu atención sin medida, tu presencia empieza a sentirse más valiosa. Y eso, aunque no se diga explícitamente, se percibe de inmediato. Cuando una persona invierte mucho más emocionalmente que la otra, se crea un desequilibrio silencioso. No es algo que se hable ni que se acuerde, pero se siente. Tú das todo, comprendes todo, estás siempre ahí. Ella recibe sin esfuerzo. Y sin darte cuenta, la relación deja de ser un intercambio para convertirse en algo unilateral. La atracción no muere por falta de interés, sino por exceso de disponibilidad. Cuando alguien obtiene atención, comprensión y compromiso sin tener que hacer nada a cambio, el valor de eso disminuye. No porque sea ingrata, sino porque el cerebro humano no registra como valioso aquello que no requiere ningún esfuerzo. Muchos hombres confunden el equilibrio con el control. Creen que retirarse un poco es una forma de manipular. En realidad, el verdadero problema es haber cedido todo desde el principio. Cuando tú entregas tu tiempo, tu energía y tus emociones sin condiciones, la otra persona no tiene incentivos para invertir. Ya tiene todo lo que necesita. Piénsalo con honestidad. Si alguien te ofrece su aprobación total, pase lo que pase, ¿por qué lucharías por mantenerla? Ya está garantizada. Este es el núcleo del problema. El desequilibrio de poder no nace de la frialdad, nace de la sobreentrega. En el momento en que empiezas a equilibrar tu inversión, la dinámica cambia. No porque amenaces con irte, sino porque dejas de regalar lo que antes dabas sin medida. Y cuando eso ocurre, la otra persona se ve obligada por primera vez a preguntarse qué está haciendo para merecerte. Uno de los errores más comunes es pensar que ser menos disponible significa fingir desinterés. No se trata de eso. La verdadera escasez no se actúa, se vive. Aparece cuando tu tiempo está ocupado por cosas que realmente importan.
Cuando tienes responsabilidades, objetivos, amistades y proyectos que no giran alrededor de una sola persona. Cerrar una conversación en el momento adecuado, irte de una cita cuando todavía es agradable, no alargar cada interacción hasta el agotamiento, no es frialdad. Es comprensión del valor del tiempo. Cuando tú eres siempre el último en colgar, el último en irse, el último en escribir, tu presencia se vuelve predecible. Y lo predecible pierde fuerza. La escasez auténtica funciona porque no es un truco. No dices que estás ocupado cuando no lo estás. Estás ocupado de verdad. Estás construyendo algo, aprendiendo algo, avanzando en tu propia vida. Por eso, cuando ofreces un espacio para veros, ese espacio se siente valioso. No es una excusa, es una realidad. Aquí entra en juego la disciplina. Cada impulso te empuja a responder de inmediato, a estar siempre disponible, a demostrar que te importa. Pero la disciplina consiste en no actuar desde la ansiedad, sino desde la coherencia. Pensar antes de reaccionar. Elegir cuándo estás presente y cuándo no. Cuando tu vida está llena, no necesitas crear distancia artificial. La distancia surge sola. Y esa distancia, lejos de alejar, despierta interés. Porque ahora tu atención no es ilimitada, y lo que no es ilimitado, empieza a tener peso. Aquí aparece uno de los errores más destructivos, aunque pocas veces se reconoce a tiempo. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a reorganizar tu vida alrededor de ella. Cancelas planes con amigos, abandonas actividades que antes te motivaban, dejas objetivos en pausa, hasta que todo se estabilice. Crees que estás demostrando compromiso, pero lo que realmente estás haciendo es desaparecer. Al principio, esa atención total puede parecer atractiva, pero con el tiempo ocurre lo contrario. La persona que se enamoró de alguien con una vida propia, empieza a convivir con alguien que ya no la tiene. Y esa transformación, aunque sea silenciosa, cambia por completo la dinámica. Cuando ella se convierte en tu única fuente de bienestar, tu estado de ánimo empieza a depender de sus mensajes, de su tono, de su disponibilidad. Un día bueno o malo ya no depende de ti, sino de ella. Eso no es amor, es dependencia. Y la dependencia no genera atracción, genera carga. Muchos hombres no entienden por qué, después de meses de entrega total, ella pierde interés. La respuesta es incómoda, pero clara. Ella no se sintió atraída por alguien que necesitaba ser salvado, sino por alguien que tenía dirección. Al renunciar a tu propio camino para sostener la relación, destruiste aquello que originalmente despertó su interés. Este es el segundo gran punto de quiebre de la historia. Cuando alguien lo abandona todo por otra persona, no se vuelve más valioso, se vuelve predecible. Y lo predecible, tarde o temprano, deja de ser deseado. Cuando una persona siente que solo tiene una opción, todo se vuelve más intenso, más frágil y más desesperado. Cada mensaje pesa demasiado. Cada silencio se interpreta como una amenaza. Pero cuando entiendes que tu vida no depende de una sola relación, algo cambia por dentro. La presión desaparece, y con ella, la necesidad de demostrar constantemente tu valor. La mentalidad de abundancia no significa jugar con varias personas, ni actuar con desinterés. Significa saber, con calma, que tienes opciones, que si una conexión no funciona, tu vida no se derrumba. Esa certeza se transmite sin palabras. Se nota en tu tono, en tu forma de responder, en la tranquilidad con la que afrontas la incertidumbre. La independencia emocional es la base de todo esto. Cuando tu felicidad nace de tus logros, de tu crecimiento, de tus relaciones con amigos y familia, la relación deja de ser una necesidad y pasa a ser una elección. Ella no viene a completarte, viene a sumarse a una vida que ya está en marcha. Muchos hombres cometen el error de abandonar todo por una relación nueva. Dejan de verse con sus amigos, descuidan su cuerpo, olvidan sus metas. Meses después, no reconocen a la persona en la que se han convertido, y ella tampoco. Se enamoró del hombre que tenía una vida, no del que hizo de ella su vida.
Cuando mantienes tu independencia, no te vuelves distante, te vuelves estable. Y esa estabilidad es profundamente atractiva, porque transmite seguridad, dirección y una calma que no depende de la aprobación de nadie. Cuando comienzas a aplicar todo lo anterior, ocurre algo que muchos no esperan. La dinámica cambia y casi de inmediato aparecen las pruebas. No son casuales, son reacciones. Ella nota que ya no estás tan disponible como antes, que no persigues, que tu energía es más estable. Y para comprobar si ese cambio es real, empieza a presionarte. Puede que surja el drama. Comentarios como «ya no te importo», silencios más largos, incluso amenazas veladas de distancia o ruptura. Antes, este tipo de situaciones te habrían descolocado. Habrías intentado explicar, justificar, recuperar la cercanía perdida. Ahora, la clave es otra: mantener tu posición sin confrontar ni huir. Superar estas pruebas no significa volverte frío. Significa no reaccionar desde el miedo. Mantienes tu rutina, tus compromisos, tu tono tranquilo. No entras en el juego emocional. Y eso, paradójicamente, genera el efecto contrario al que muchos temen. La atracción no disminuye, se intensifica. Hay hombres que, al vivir este momento, piensan que todo se está rompiendo. En realidad, es justo lo contrario. La otra persona está verificando si tu cambio es sólido o solo una fase pasajera. Cuando ve que no cedes, que no te desarmas emocionalmente, que sigues siendo coherente, la percepción cambia. Este es el tercer gran punto de inflexión de la historia. Aquí se define si vuelves al patrón antiguo o si consolidas una nueva dinámica. Mantenerte firme en este punto no solo transforma la relación, también transforma la forma en que te ves a ti mismo. Hay un elemento que atraviesa toda esta historia, y que, si falta, nada de lo anterior se mantiene en el tiempo. Es la misión personal. Todo hombre necesita algo que lo empuje hacia adelante. Algo que exista antes de la relación y que siga ahí incluso si la relación termina. Sin eso, cualquier vínculo acaba convirtiéndose en el centro absoluto de la vida, y ese peso termina destruyéndolo. Una misión puede tomar muchas formas. Puede ser un proyecto profesional, el desarrollo de una habilidad, la construcción de un cuerpo fuerte, una causa en la que crees, algo que te exija disciplina y enfoque. No importa cuál sea, importa que no dependa de ella. Cuando tu propósito es claro, tu energía cambia. Dejas de buscar validación externa porque ya sabes hacia dónde vas. Muchos hombres traicionan su propia naturaleza cuando hacen de la relación su único objetivo. Nacen para construir, para crear, para resolver problemas. Cuando su única preocupación pasa a ser mantener contenta a una mujer, pierden dirección, y sin dirección no hay atracción que se sostenga. Cuando tienes una misión, incluso la posibilidad de perder una relación se vive de otra manera. Duele, pero no paraliza. Tu camino continúa. Esa capacidad de seguir avanzando, con o sin compañía, es lo que te vuelve sólido. No necesitas demostrarlo ni decirlo. Se percibe. Este es el punto en el que todo se ordena. La relación deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una elección consciente. Ya no te preguntas cómo retenerla, sino si realmente encaja en la vida que estás construyendo. Al final, todo se reduce a una verdad sencilla, aunque incómoda. Nadie valora a quien no se valora a sí mismo. No porque falte cariño, sino porque el respeto empieza dentro. Cuando no necesitas la validación de otra persona para sentirte completo. Cuando tu vida tiene estructura, propósito y límites claros, tu presencia cambia. Ya no estás intentando convencer a nadie de que se quede. Estás eligiendo quién merece formar parte de tu camino. El mayor error es creer que para que alguien tema perderte, debes amenazar con irte o jugar con la inseguridad. Eso nunca funciona a largo plazo. El verdadero miedo a la pérdida aparece cuando la otra persona entiende que tu vida es plena, que tu tiempo es valioso y que no giras alrededor de nadie. No porque seas frío, sino porque tienes algo propio que proteger. Cuando dejas de sobreinvertir,
Cuando mantienes tu misión, tus relaciones, tus hábitos y tu equilibrio emocional, la dinámica se redefine. Ya no preguntas qué quiere ella, sino qué quieres tú. Y esa pregunta, lejos de alejar, filtra. Quien encaje, se quedará por elección. Quien no, se irá sin destruirte. Este cambio no es una técnica ni un truco rápido. Es una forma distinta de posicionarte ante la vida y las relaciones. Cuando te respetas, cuando no te abandonas por nadie. El respeto llega solo. No siempre de quien esperabas, pero siempre del lugar correcto. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué ocurrió en tu vida cuando dejaste de dar de más y empezaste a priorizarte? ¿Cambió la dinámica de tus relaciones? ¿Te valoraron más cuando ya no necesitabas ser valorado? Comparte tu experiencia en los comentarios y abre el debate.